Okay. Aquí. Pues seguimos el capítulo 5, ya casi lo terminamos. Página 103, como dije, del libro. Ahora empezamos a hablar de algunos puntos más técnicos, más aplicables a los equipos. Claro, este material está relacionado a lo que va a estar leyendo para contestar las preguntas. Así que pues comenzamos, como dije. Instalación de estaciones HF, capítulo 5. Instalaciones móviles, primero que nada, HF. Hablamos de los radios HF, pero en los equipos móviles, que es lo primero que vamos a tocar. Los radios móviles de HF, que también los podemos usar en la casa, eso no hay ningún problema, pero generalmente esos radios son de 100 watts y van a necesitar por lo menos 20 amperes. Vaya considerando cuando esté diseñando su estación un power supply de por lo menos 20 amperes. Claro, verifica las especificaciones del radio que le interesa. O si lo puede pagarle un poco más, 23, 25 amperes, quizás 30 amperes, cómprelo. No va a estar de más porque el equipo va a trabajar más cómodo y va a poder conectar más cosas dentro del power supply. ¿Ok? Casi siempre los equipos de radio móviles HF pueden trabajar con 11, 12 voltios, pero claro, se recomienda que estén a 13.8 voltios con 20 amperes mínimo para funcionar. Las conexiones eléctricas, lo mejor es conectarlas directamente a la batería o a los cables. En algunos casos, hay carros que tienen las baterías un poquito difíciles de llegar a la batería, pues asegúrese de que va lo más cerca posible de la batería. ¿Okay? Las conexiones eléctricas directas a la batería usando cable grueso, calibre grueso. A veces inventamos y queremos usar cable más fino, pero si vamos a alar amperaje de la batería, lo mejor es tener el cable grueso. Así siempre el que trae el radio es más que suficiente, pero si necesitamos añadir, muchos radioaficionados tienen la costumbre de añadir con cable finito. Añada con un cable que sea el mismo grueso o mayor. ¿Ok? Y ponga fusible. Ponga fusible en ambos lados. En ambos lados, tanto en el positivo como en el negativo. ¿Ok? Parece exagerado, pero usted se gastó X cantidad de dinero en un radio. Hay que cuidarlo. Así que póngale fusible en ambos lados. No use los lighter adapter, a menos que el equipo traiga lighter adapter, tenga cuidado qué tipo de lighter adapter usa. Y para los radios de HF, para los radios de bandas bajas, como les llaman, es bien difícil que se puedan conectar a un enchufe a un lighter adapter. Los radios de mano es diferente, pero un radio de HF, conectarlo al lighter adapter, tienden a derretirse. Tienden a dañarse ese conector porque se calienta, no aguantan temperatura y daña el carro, y puede dañar el radio. ¿Ok? Generalmente los cables que se usan para el enchufe es cable para los encendedores de cigarrillo, para los lighters, es cable fino. Así que bien complicado que pueda utilizarlo. Importante con respecto a los grounds. Hoy día, los carros, la mayoría del carro es plástico. Y esto me reí ahora porque me acordé, hace unos días estuve hablando con un vendedor de carros y me dice, este modelo tiene 45% de metal. Es el que más metal tiene en el mercado actualmente. No voy a decir la marca, no viene el caso, pero escuchó bien, 45% metal. O sea que 55% hecho en sabe Dios qué cosa. Así que tenga cuidado cuando conecte los grounds. Lleve esos grounds a la batería, al bloque del motor, para que haga one ground. Importante con respecto a eso. No hay mucho que decir más allá de esto. Los carros tienen muchas puertas en plástico, conectamos donde no es, y los grounds quedan sueltos y esto nos va a crear interferencias, problemas de interferencia que vamos a ver más adelante.
Conecte el cable de tierra, ya lo mencioné, directo a la batería, y el cable de tierra en donde se une el bloque del motor o al chasis del vehículo. Asegúrese que esté creando un buen grado. Okay. Con las conexiones con respecto a las antenas, la más significativa limitación de operar móvil, de operar en un carro, en HF, es el sistema de antenas. Mucha gente pone antenas muy grandes en su casa, pero imagínese poner una antena direccional de 50 a 55 pies o un dipolo. Simplemente, vámonos, no lleguemos al aluminio, lleguemos al simple dipolo. Un dipolo para 40, 80 metros. ¿Cómo lo instalo cómo hago un dipolo de 40, 80 metros? Ponerlo en el carro. Claro, para eso vienen antenas, pero si nota, las antenas son comprometidas, son tamaño pequeño, bobinas grandes en algunas ocasiones. Mucho trabajo para poner a funcionar las antenas en un carro. Tienden a ser más pequeñas. Dependiendo de la banda, pueden ser de tamaño completo, pero generalmente son eléctricamente cortas. ¿Ok? Así que se añaden, como yo le digo, embelecos, bobinas, capacitores, se dan vueltas, muchos inductores para crear esta antena que llegue al tamaño eléctrico correcto y poder utilizarla en las bandas de HF. ¿Okay? Generalmente las antenas móviles tienen un problema, tienen un ancho de banda corto. Cuando me refiero a un ancho de banda, pues yo la diseño para que funcione en esta frecuencia, pero ella va a funcionar perfecto unos cuantos kilociclos hacia arriba y unos cuantos kilociclos hacia abajo. Posiblemente no funcione en toda la banda como pudiera funcionar un dipolo de banda completa o un dipolo de un full wave, un dipolo como tal de media onda o un dipolo de cuarto de onda. O sea, van a tener un ancho de banda estrecho para funcionar, y así que cuando te ajuste la pérdida, el SWR o como quiera llamarle, van a tener situaciones de que la antena quizá no funcione en todos los segmentos de la banda. Funciona específicamente en un lado, o si la ajusta en la parte de abajo de la antena de la banda, no funciona en la parte de arriba de la banda, o si la ajusta en el medio, pues funciona hasta cierto punto. Así que eso es un problema que tienen las antenas móviles. El sistema de antena móvil casi siempre requiere un tuner, una antena tuner. Una antena tuner que a la larga, pues lo que hace no es que ajuste la pérdida en el sistema, no es que ajuste la pérdida en el sistema, no es que ajuste la pérdida en el sistema, es que tenemos problemas. El antena tuner se encarga de engañar el radio, diciéndole al radio que está todo bien para que el radio mantenga la potencia. Si aumentamos la potencia, pues jugamos un poquito con el asunto de la pérdida. ¿Ok? Pero generalmente eso es lo que pasa. Necesitamos una antena tuner cuando trabajamos con antenas en móvil. Fíjate, chica. Deme un segundito. Vete ahí. Ok. Cuando usamos antenas móviles, el carro por completo va a ser parte del sistema de antena. Recuerden que el ground de la antena va a ser parte del ground del carro. Así que el ground del carro va a ser parte de esa antena, ese sistema, por lo tanto debe estar bien conectado. ¿Ok? Eso es parte de la situación que tenemos con respecto a esto. Que use el sistema más eficiente que encuentre, con la mayor cantidad de ganancia, con la menor pérdida posible, a jugar con los ajustes. Eso es importante. ¿Okay? Asegúrese que las conexiones de ground, de tierra, de radiofrecuencia al vehículo son sólidas. Todos los ground en todo el sistema de antena, el eléctrico, todos esos ground tienen que estar bien conectados para evitar situaciones de interferencia, pérdida
todo el sistema tiene que estar bien configurado para que funcione bien y su señal pueda salir de donde está. Monte la antena donde esté lejos posible de superficies de metal en cuanto a la parte activa de la antena. Montamos antenas en base, en una base, pues esa base no debe hacer contacto con el metal del carro. El ground de la antena sí, pero lo que llamaríamos el positivo, el lado activo de la antena, no debe estar cerca de metales. Así que hay que jugar con la posición también en el carro, alrededor del carro, encima del carro, cómo vamos a acomodar esas antenas. ¿Okay? Si es posible, une diferentes partes del vehículo para hacer un mejor sistema de tierra. A veces, como dije, los carros no todas las partes son metal, así que si unimos con cable, piezas de metal, podemos mejorar el sistema de ground del carro y por lo tanto mejorar el sistema de ground de la antena. Claro, si vamos a operar en un carro, vamos a tener problemas de interferencia móvil. Los ruidos de ignición, los ruidos que vamos a escuchar muchas veces vienen de los arcos, de los spark plugs, de los spares, como decimos aquí. Computadoras del control del vehículo, las bombas de gasolina y las ventanas eléctricas generan interferencia, pueden crear problemas de interferencia. Los sistemas de carga de batería, cuando te pone a cargar prende el carro, el alternador carga la batería. Así que ese sistema puede estar generando también ruido, interferencia, diferentes tipos de interferencia. Verifique boletines de servicio del manufacturero, por ejemplo, que el manufacturero diga que el alternador del carro está malo, el aire, la bomba de gasolina vino dañada y hay que cambiarlo. A veces pasa con los airbags. Hay estos recall que le llaman, los boletines de servicio, nosotros le llamamos, aquí en Puerto Rico le decimos recall. Pues esos recall a veces tienen que ver con las partes eléctricas del carro. Hay que verificarlo. Ahora mismo hay un recall de varios modelos por la bolsa de aire que tiene. Pero usted dirá, ¿pero qué tiene que ver con eso con radio? No, posiblemente no tenga nada que ver, pero quién sabe. Todos esos boletines, si hay algún, y verificarlos. Los manufactureros los publican y hay páginas en internet que se encargan de esos boletines. Verificarlos cuando ya el problema se vuelve bastante chabón, que queremos eliminarlo. Cuando compre un vehículo nuevo, verifique por la interferencia de radiofrecuencia antes de hacer la compra. Eso es importante también porque si usted va a comprar un carro, verifique busque los mismos boletines, busque las recomendaciones de algunos radioaficionados que hacen pruebas de esto. Mira, compré este carro, puse el equipo y tengo este ruido y para resolverlo tuve que hacer esto. O si quiere evitar comprar ese tipo de carro, pues es bueno siempre buscar recomendaciones y leer al respecto del tipo de carro que nos está interesando. Okay, con respecto al grounding y hacer las uniones, el cableado del ground en la corriente AC puede actuar más como una antena que como un ground. Hay que tener cuidado porque esos ground de la corriente alterna se pueden convertir en algún tipo de antena y crear interferencia. Las uniones de radiofrecuencia son para mantener todos los equipos en el mismo voltaje de RF. Minimiza los hotspots en referencia a voltajes de radiofrecuencia alto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si ha tocado un equipo y le ha dado un golpe eléctrico, muchas veces eso es un hotspot. Hay un ground suelto y crea problemas en el equipo, como eso de darle un corriente eléctrica. Pues imagínense lo mismo en un equipo de radioaficionado, que usted lo toca y le da corriente, que cuando lo pone a recibir crea problemas de recepción, tiene un ruido. Hay diferentes formas de crear estos hotspots. Pues la forma de eliminarlos es creando un sistema de ground correctamente, porque van a reducir esa corriente de radiofrecuencia que corre entre los equipos. Cuando usted interconecta varios equipos que tengan voltajes diferentes, corrientes diferentes, pueden crear problemas, ¿okay?, de interferencia.
Y por eso es que se recomienda que cuando usted instale equipo en su casa, instale con los equipos con un buen ground. Y vamos a hablar más adelante de cómo conectar esos ground. ¿Ok? Cuando opere en modos digitales, las corrientes no deseadas de radiofrecuencia pueden pasar. No es que siempre van a pasar, pero puede pasar. Y eso crea una distorsión en el audio. Y si crea una distorsión en el audio, va a tener problemas transmitiendo o recibiendo. ¿Ok? Y eso puede hacer que las interfaces, los interfaces de computadora, lo que hace que conecte el radio con la computadora, funcionen mal. Así que no, hay que tener cuidado con todo esto. Pueden activar el transmisor, hacer TX de una forma equivocada, pareciéndose a cuando cuando usamos el sistema de Vox, que es el sistema que se activa al escucharme hablando, se activa. Pueden modificar la forma en que los programas decodifican la data, causando que las conexiones se pierdan. Si está usando modos digitales y tiene este tipo de interferencia, puede ser que no logre hacer contactos de buena calidad, o los contactos nunca los pueda hacer, porque dependiendo del tipo de modo digital que esté haciendo, puede que no decodifique correctamente o no se conecte directamente al hotspot. ¿Okay? Conexiones a tierra externas o conexiones deben ser lo más cortas posible. Siempre que conecte a ground, a tierra, trate de usar las conexiones más cortas. Yo esto siempre lo menciono con respecto a los cables de alimentación, a los feed line, a las líneas de alimentación, al cable coaxial. Manténgalo lo más corto posible. Mucha gente no me hace caso, pero a la larga es mejor para usted. Invierte en menos cables, no hace antenas, porque antenas cortas, cables cortos, entonces no tenemos largos de onda en el cable. Ese cable no es de X largo de onda y por lo tanto no se puede utilizar como una antena que corresponda a X o Y frecuencia. Así que con eso tenemos mucho cuidado al acortar las conexiones lo más posible. No siempre se pueden acortar, porque por ejemplo, si usted tiene su estación de radio en un segundo piso y va a conectar el cable de ground en la tierra, una varilla en la tierra, pues ¿cuánto cable tiene que correr? 10, 15 pies, 20 pies, 50 pies para llevarlo a la conexión. Pues claro está, use lo menos posible para llevar esa conexión a ground. ¿Ok? Pero aquí, cuando las conexiones a tierra se acercan a largos, cerca del cuarto de largo de onda, un largo de onda de un cuarto, presentan alta impedancia, permiten que los voltajes de radiofrecuencia en las cajas de los equipos y en los cables que los conectan se convierten en una antena y en problemas con resistencia, por lo tanto no sirven de ground. Si tienen una alta impedancia, tienen una resistencia alta y por lo tanto la corriente no va a fluir por ahí hacia la tierra. Van a ser más los problemas que la ayuda. ¿Okay? Los lazos de corriente o los loops a tierra son creados cuando un camino de corriente existe entre las cajas de los equipos y los cables. Los loops son casi imposibles de evitar. Tenga pendiente esto. Los loops actúan como inductores de una sola vuelta, agarrando los voltajes desde los campos magnéticos. El resultado puede ser un hum o un boost en las señales de audio o en una señal de corriente alterna que interfiere con el control o las señales de data. Minimiza los efectos de los loops, minimizando el área del loop y une los equipos juntos a un solo punto. Ok, volvemos al asunto del que estaba hablando. Los ground crean loops, círculos. Los vamos a ver aquí. Ya mismo vamos a ver una gráfica. Evitemos que cuando conectemos los equipos que estén muy lejos. ¿Por qué? Porque si los conecto entre sí muy lejos, creo un cable
puso cables que están muy lejos, creo cables que se van a convertir en antena de la radiofrecuencia. Y por lo tanto voy a meter radiofrecuencia por donde no es, por los ground, y voy a crear problemas de ruido, de transmisión, de recepción, que me va a ocasionar que no se me escuche bien la voz, no pueda decodificar o enviar data. Así que los grounds son bien importantes, parecen algo tonto, pero son bien importantes para mantener una estación de radioaficionado funcionando correctamente. Una buena práctica es hacer buenas uniones y hacer las conexiones a tierra cortas. Todas las conexiones a tierra deben ser unidos utilizando el código local, y el código local en Puerto Rico es el código nacional de los Estados Unidos, que las conexiones se deben hacer de cierta forma en particular. Y aquí lo vamos a ver. Una buena práctica, como dije, todas las conexiones deben ser unidas por el código local. Miren aquí cómo están conectados todos esos equipos. Si usamos una barra, déjenme hacer una anotación aquí. Miren la barra dentro de la casa. Si usted usa una barra de conexión o conecta varios equipos al mismo punto, pues está bien, chévere. Esa barra, es bueno que esté conectada, hecho ese ground. Pero si no está bien hecho, o que el ground esté bien para conectar, eso se verifica con un VOM, con un metro. Usted puede verificar. Y miren aquí los diferentes equipos conectados a una barra de ground. Muchas formas de hacer esa barra de ground, pero mírenlos todos conectados al mismo sitio, no entre sí. Están conectados el ground. No sé si ustedes se han fijado en los radios, en la parte de atrás, muchos de los radios tienen un tornillo conectado para conectar a los ground. Pues desde ahí usted puede hacer este tipo, crea una barra de ground con cobre, conecta todos los equipos, un cable del equipo a la barra de ground, de la computadora a la barra de ground, del keyer a la barra de ground, el antena switch a la barra de ground, y todos los accesorios que tenga deben ir a la barra de ground. Esto es para todos los equipos que usted tenga, no tan solo los de HF, no tan solo el radio, no tan solo el power supply. Todos los equipos que estén conectados entre sí deben ir conectados a esa barra. Y esa barra, si se fija, mire aquí, la barra va a estar conectada por un cable a tierra. Se recomienda, la mayoría de la gente lo utiliza y es la recomendación, una varilla de 8 pies. Una varilla en cobre de 8 pies donde conecte todos los equipos, se conecten a ground. Y así evitamos diferentes problemas de los que hemos estado hablando. ¿Qué? No utilice soldadura, no suelde, no haga soldadura, porque si cayera un rayo, la temperatura del rayo y la cantidad de amperaje que va a correr por el cable va a romper las soldaduras. Todas estas conexiones no deben ser soldadas, deben ser puestas con clamps de tornillo, que sea fácil poner con tornillos y que no sea fácil de eliminar con calor. La soldadura, créame, no le va a funcionar. Si cayera un rayo, va a perder todas las soldaduras. ¿Creen? Seguimos por aquí, déjame borrarlo. Okay. Recuerden, si tienen dudas o preguntas, estamos a la orden. Interferencia de radiofrecuencia. Vamos a hablar de los diferentes tipos de interferencia. La sobrecarga fundamental. Los receptores de radio o televisión pueden que no rechacen una señal fuerte. Cuando hablamos de sobrecarga fundamental, sobrecarga en la frecuencia que estamos utilizando. La señal es tan fuerte que es demasiado y se sobrecarga el receptor. Pues por lo tanto,
Si la señal es muy fuerte, muchas veces los televisores, hablando de una interferencia a un vecino o a su mismo radio o televisión, posiblemente no lo puedan evitar. Así que esto va a causar distorsión o inhabilidad para recibir la señal deseada. ¿Cómo se cura? Previene que la señal no deseada entre a equipos usando filtros en el campo de la señal. Ponga filtros. El televisor del vecino está teniendo interferencia. Eso ya era muy común, ya casi no ocurre. Pues póngale el filtro al televisor o póngale filtros a su estación. Filtros de low pass o filtros de high pass, dependiendo de dónde esté ocurriendo la interferencia. Hay que ir probando. Dependiendo, podemos llegar a qué filtros se necesitan. Que pueden ser ferritas, para los que conocen las ferritas, pueden ser ferritas, pueden ser filtros más complejos. Hay diferentes tipos de filtros. Modo común y de detección directa. La señal es recogida como una corriente de modo común en la parte de afuera de los protectores del cable y en todos los conductores de una conexión sin protección. Los cordones eléctricos, los cables de bocinas, cables de teléfono, pueden crear este tipo de interferencia. Conducen el equipo donde se causa operación errática o ruido de audio. ¿Cómo lo cura? Bloqueando la corriente en las bobinas con bobinas para radiofrecuencia. En otras palabras, pone ferritas y evita este tipo de situación. Muchas de las interferencias se resuelven con las maravillosas ferritas. ¿Okay? Las armónicas, la interferencia de armónica, son emisiones espurias de una estación de radio aficionados que pueden ser recibidas por un radio o un televisor. Volvemos a cómo curamos esto, usando filtros pasabajo. Le ponemos al transmisor, al radio, le ponemos un low pass filter, ¿okay? Y en el transmisor, pues con un low pass filter removemos esas emisiones espurias. Claro, hay que estudiar con calma qué es lo que, qué ese tipo de interferencia está surgiendo, que esta es una armónica en este caso, y ver si realmente lo podemos resolver. Pero hay que tener todo lo demás bien, los grounds, las conexiones a tierra, las conexiones entre los equipos. O sea, todo esto hay que revisarlo antes de empezar a poner filtros, que es mi recomendación. ¿Okay? Cuando hay interferencia de radiofrecuencia, RFI, interferencia de radiofrecuencia en el cable TV, pueden ser por los conectores malos. Se hacen mal las conexiones de esos cables que se utilizan para el cable TV y se ponen en las señales externas, pueden entrar al cable TV y también puede haber, o el cable TV le puede hacer interferencia a usted. Recuerda que la interferencia es de dos vías. A lo mejor el cable no está bien conectado, bien hecha la conexión, le dejaron uno del shield, le dejaron un pelo suelto, como decimos, y daña, y entonces o se abrió la línea y crea interferencia. Así que es importante tener esos conectores bien montados, que las líneas no estén abiertas, cubiertas. ¿Okay? Rectificación. Cuando tenemos problemas con el power supply, con los diferentes tipos de contactos malos entre conductores, recogen señales de radiofrecuencia que pueden crear un mezclador y productos de mezclador desde las señales. ¿Cómo curarlo? Repare los contactos y las conexiones, esas conexiones sueltas. Yo la dejo así, o sea, la amarré y nunca hice o soldadura o me aseguré de que estuviera bien apretado la conexión. Hay que corregirlo. Cuando arquea una chispa o arcos que crean ruidos de radio sobre un rango ancho de frecuencias, típicamente desde equipos en las líneas de electricidad. Yo no sé ustedes, pero los transformadores a mi alrededor, en mi radio de HF, crean ruido. Y si eso pasara, usted se tiene que quejar. Quéjese. Que el transformador está arqueando. Tengo un transformador cerca y crea un ruido en mi, y usted lo puede determinar. Hay veces que se va la luz y se acabó el ruido en su radio de HF. Pues eso es un problema de arqueo. O cuando se va la luz
que tenemos sube el voltaje a veces, que tenemos problemas con los transformadores, con aisladores en las líneas de la electricidad, de la Autoridad de Energía Eléctrica, podemos tener problemas con los aisladores y eso crean arqueos. El arqueo, la electricidad brincando de un punto a otro y a veces hasta visible. Esos problemas hay que reportarlos si son en las líneas eléctricas. ¿Ok? Te llama, tengo este problema, le explica y ellos se supone que lo corrían. ¿Cómo eliminamos la interferencia? Los filtros remueven señales fuertes de las líneas de alimentación de las antenas. Hay filtros para la línea, para los coaxiales, hay filtros para las líneas de audio, hay diferentes tipos de filtros para las líneas de electricidad. Dependiendo de la situación que tenemos, posiblemente necesitamos aplicar 3 tipos de filtros diferentes. ¿Okay? Las bobinas o los inductores hechos de núcleos de ferrita bloquean la corriente de radiofrecuencia. Realmente no es que no la dejan pasar, es que la atrasan, la sacan de fase con respecto al voltaje y evitan que pase a la misma vez que el voltaje y entonces eliminamos mucho de la interferencia. Los filtros de líneas de corriente alterna pueden bloquear la radiofrecuencia en el hot, en el caliente, en el vivo de la corriente alterna o en el neutral de una conexión de electricidad. Vienen filtros para la electricidad, así que puede que también le ayude a resolver problemas de interferencia. Combine filtros de líneas y de inductores o de bobinas de radiofrecuencia para bloquear el RF en las corrientes, en los conectores de electricidad. ¿Okay? Esto es importante cuando estamos trabajando con interferencia. Que muchos textos antiguos recomendaban bypass, capacitores bypass, pero esto no es recomendable para la salida de los amplificadores de audios modernos, de estado sólido. Le ponían, yo no sé si se acuerdan, pero antes le ponían a los cables de las bocinas, le ponían capacitores para filtrar. Y todavía en algunos casos lo hacen, pero eso no es recomendable porque no todos los equipos toleran hoy día, toleran esa situación, ese uso. Así que tengan cuidado. Esto podría causar que el amplificador se vuelva inestable y se dañe. Y cuando hablamos de amplificador, en este caso estamos hablando de los de audio, pero también pudiera pasar lo mismo con los amplificadores de radiofrecuencia. Tenga cuidado. Hay que usar bobinas de radiofrecuencia primero, crear inductores primero. Cables de bocinas torcidos podrían ayudar a hacerle en el audio, que este caso que estamos hablando aquí es el audio, hacer una bobina, agarra el cable de la bocina y le crea un inductor, lo enrolla y crea un inductor con varias vueltas, posiblemente ayude a resolver el problema. ¿Okay? Solo traten los bypass capacitores de bypass como último recurso en conexiones eléctricas y señales que no sean de audio. ¿Okay? Volvemos al asunto, tenga cuidado, puede dañar los equipos o el capacitor volverse inestable y crearle problemas de corriente. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, con eso acabamos el capítulo 6. Perdón, el capítulo 5, vamos para el capítulo 6, modos digitales. Ok, vamos a hablar un poco de modos digitales, como dije. ¿Dónde hay actividad digital en las bandas? Pues generalmente en la parte baja de las bandas, pero no tan abajo donde comienzan las bandas, porque donde comienzan las bandas vamos a encontrar la telegrafía. Un poco más arriba de la telegrafía, entonces vamos a encontrar señales digitales. Aquí tenemos una idea de los lugares donde, si queremos hacer modos digitales, a dónde referirnos. ¿Okay? Los modos de voz digital son regulados como emisiones de voz por la FCC. El D-Star de Icon, el System Fusion de Yaesu, el System Fusion o el C4FM. C4FM es el sistema de Yaesu. El D-Star es el de Icon. El voz digital de AOR, que es otro sistema. El WinDRAM,
que es otro sistema de voz para trabajar la voz, el FreeDB, Digital Voice, Free Digital Voice. Son 3, 4, 5 tipos de sistemas que se usan para transmitir la voz en formato digital, ¿ok? Y estos sistemas no son compatibles entre ellos, pero se han estado inventando lo que llaman hub. Con un hub, el hub usa un software que puede convertir de un formato a otro, pero directamente un sistema YAES, un sistema Fusion de YAES, uno puede hablar con un sistema D-Start de ICOM directamente. Si hay un intermediario que haga el convertirlo en el hacerle el translate, la traducción de un sistema al otro, entre medio, si ponemos un traductor, en este caso es un traductor digital, pues sí, pues se podría hacer, pero no directamente, no, ¿ok? El SlowCam TV, la televisión de barrido lento, la televisión lenta, está regulado como un modo de imagen en HF y VHF, y claro, está en el UHF, ¿ok? El FCTV, que quiere decir Fastcam TV o Amateur Television o televisión de barrido rápido, que es la televisión como la conocemos normalmente, no se usa en HF porque requiere demasiado ancho de banda y no se utiliza en HF. El Amateur Television casi siempre se usa de 70 centímetros hacia arriba, o sea, las bandas de microondas, ¿ok? De 70 centímetros hacia arriba, ¿ok? Pero los tenemos disponibles, el SlowCam TV y el Fast TV. Los rates de data máximo y los anchos de banda son especificados por las reglas de la FCC. Los códigos digitales, más allá de aquellos especificados por la FCC, tienen que ser públicos. Si usted se inventa un código hoy, después que terminamos la clase, usted se siente un rato y diseña este código para hacer una transmisión de voz o para hacer una transmisión de datos, de información, ya sean fotos o textos, y usted se inventa este código, ese código, para que usted lo pruebe, debe ser público y que la FCC sepa cómo decodificarlo. Si la FCC no sabe cómo decodificarlo, básicamente el modo está prohibido. Los radioaficionados no se nos permite usar códigos secretos o privados, excepto para radiocontrol, para estaciones especiales y modelos. Los radios para controlar por radio, las estaciones especiales y espaciales. Son dos términos juntos y a la vez diferentes. Estaciones especiales que estén a cierta distancia usando estaciones que usted diseña y quiere manejar a control remoto, pues usa un código especial, pero también son estaciones espaciales, estaciones en el espacio a más de 50 kilómetros que usted pueda controlarlo, pues puede usar el código privado. Igual los radios, en el caso de los equipos modelos, que son carritos, barcos y aviones de control remoto, como le llamamos, usted puede utilizar código privado para ese tipo de situación particular. Pero para otros tipos tiene que ser un código público que podamos todos decodificar y utilizar, especialmente la FCC, claro está. Estos requisitos incluyen los protocolos usados para controlar las comunicaciones. O sea, hay que tener cuidado. Dentro de los modos digitales, el RTTY, el RTTY, el teletipo, radioteletipo, como le llaman, originalmente usaba impresoras mecánicas, pero se cambió a tarjetas de sonido de computadora. Antes se usaba como una maquinilla que cuando recibía el código lo escribía físicamente. Claro está, con el pasar del tiempo, con la popularidad de las computadoras, pues ya vemos todo esto en una pantalla y usamos sonido para enviar y recibir el RTTY. El RTTY es popular en todas las bandas de HF, lo van a escuchar. Es muy común utilizar el RTTY. Claro, ha bajado un poco la popularidad con los modos nuevos, con el JT5, perdón, con el JT65, con el JT9, con el FT8, con el FT4. Pues claro, ha bajado la popularidad, pero aún se escuchan en las bandas de HF. Y no tan solo en HF, en VHF y UHF hay frecuencias para hacer
RTTY, lo que pasa es que no es tan común hacerlo en esas bandas. ¿Okay? El PSK31, muy común también en el HF, es un modo de señal débil que usa baja potencia. Los modos digitales en general usan baja potencia. Que no se preocupe, que yo no lo que tengo tengo un radio de 100 watts. Créame que con esos 100 watts va a hacer muchas cosas. Los amplificadores, aunque si usted es fanático de ellos y lo tiene, qué bueno, pero de nada le sirve si su sistema de antenas no es eficiente. Mejore su sistema de antenas primero y después hablamos de amplificadores de potencia. Y los modos digitales están hechos para usarse con baja potencia, con poco power. ¿Ok? Tiene en el caso del PSK31, tiene el ancho de banda, ocupa poco espacio en las frecuencias, se usan con las tarjetas de sonido de la computadora y el radio o con un teléfono y usted puede hacer PSK31. Un ejemplo de cómo se escucharía. Estoy buscando mi teléfono, porque tengo un programa en el teléfono que lo hace. En el caso del RTTY, se escucharía algo. Estoy usando mi teléfono. No se va a levantar. Pero eso sería el RTTY. Y entonces el PSK31 se escucharía. El PSK31 se escucharía algo como. Aquí. El software, yo lo tengo en mi teléfono Android, sé que viene para la plataforma de Apple, pero así se escucharía el PSK31. Eso es un CQ. Eso sería llamando CQ, y así por el estilo vamos a escucharlo. Claro está, el sonido se transmite y se puede decodificar de un lado al otro. ¿Okay? Otro de los modos digitales, el Pactor y el Winmore. El Pactor quiere decir Packet Teletype over Radio. Winmore quiere decir Windows Messaging over Radio. Ambos modos usan técnicas avanzadas de modulación. Incluyen corrección de errores y control automático de comunicación. Básicamente lo que quiere decir es que la estación A se quiere poner en contacto con la estación B, se conectan y hacen el intercambio de información, y esto básicamente lo hacen de forma automática. Una vez yo le digo al software que quiera transmitir esto, él busca con quién conectarse en la frecuencia, se conecta, pasa la data y así la va compartiendo de punto a punto. Y Winmore es un sistema que nos permite enviar correos electrónicos. El Pactor ya básicamente no es, sí se sigue utilizando, es parte de este sistema. El Winmore es para enviar, se pueden enviar correos electrónicos de cualquier tipo, como un attachment, como si estuviera enviando un correo electrónico de todos los días. ¿Okay? Tienen el packet radio, es más común en VHF y UHF a 1200 y 1900 baud. Usan el protocolo estándar AX.25. No se usa tanto en HF porque por el ruido y por el fading ocurren muchos errores. Así que, y en HF solamente se puede usar a 300 bauds. Así que, este sistema de packet radio tiene problemas con el ruido. Si hay mucho ruido, es difícil que se pase la información. El JT5 y el JT9 son muy efectivos en comunicaciones con niveles de señal baja extremos. ¿A qué se refiere? Las señales de JT65 y JT9
el software puede escucharlas dentro del ruido, puede escuchar esas señales dentro del ruido, donde usted apenas escucha el famoso white noise, simplemente escucha el y usted no escucha nada más, el software puede determinar, el software puede escuchar ese sonido y determinar que dentro de ese sonido, que es simplemente para nuestro oído sonido blanco, ahí puede haber una señal de transmisión, así una señal que se esté recibiendo y puede decodificarla y transmitir dentro del ruido, así que bien fácil utilizarlo y crear comunicaciones y pues el QRP, transmisiones por debajo de los 5 watts, de los 15 watts, dependiendo de quién estamos hablando de QRP, pero QRP estamos hablando de poca potencia. Para mí QRP es debajo de los 15 watts. Para muchos radioaficionados es por debajo de los 5 watts, pero QRP, imagínense hacer una transmisión con 5 watts, con 10 watts, y que lo escuchen en todo el mundo. Pues eso mismo, el JT65, el JT9, el FT4 y el FT8 trabajan con ese sistema todos. Aquí no mencionan tanto el FT4 y el FT8 porque estos son modos que llevan básicamente menos de 5 años utilizándose y pues no los mencionan en el examen, en el material que termina ahora. En el próximo, créanme, hay algunas cuantas preguntas de JT, de FT8 y FT4. ¿Okay? Definiciones. El bit es la unidad fundamental de la data, o ceros y unos. El bitrate o la velocidad del bit es el número de bits por segundo enviados de un sistema de computadoras a otro. El símbolo o el símbolo es una característica de la señal transmitida que representa la data. El baud es el número de símbolos enviados por segundo. Symbol rate o velocidad de símbolo, también le llama. El symbol rate es a tantos bauds por segundo, a tantos bauds, ¿ok? A tantos bauds. Bauds en plural es un término que está incorrecto, es baud, ya eso es plural. Bit es en singular, baud es en plural, ¿ok? Duty cycle. La proporción de tiempo que el transmisor está activado en comparación con el tiempo total transcurrido. El ciclo de trabajo o el duty cycle. ¿Cuánto tiempo está trabajando un transmisor? Si pasaron 6 minutos y durante esos 6 minutos el transmisor está activo, está trabajando, pues trabajó el 100% del tiempo y tenemos un ciclo de trabajo del 100%. Estuvo transmitiendo, estuvo activo. Los 6 minutos, pues estuvo activo al 100%. Si estuvo activo el 75%, estuvo activo de los 6 minutos que estuvo encendido, estuvo trabajando de esos 6 minutos, usando el ejemplo de los 6 minutos, estuvo trabajando 5, trabajando 4, estuvo trabajando 3. Pues va a ser un porcentaje menor. El ciclo de trabajo casi siempre se expresa en formato de por ciento. Protocolo. Controla el método en el que la data se intercambia. El protocolo de RTTY no es el mismo protocolo del PSK31 y no es el mismo del JT65, ni del JT9, ni del FT4, ni del FT8. Son protocolos diferentes. ¿Cómo se intercambia esa data? Ese protocolo, ¿cómo se va a pasar la información? Eso es un protocolo. Cada protocolo es diferente. El modo es la combinación de un protocolo con un modo de modulación. Recuerden que modulación es cuando yo añado información a una señal. Pues el RTTY tiene un modo, tiene una forma de añadirle data a la señal y esa data está añadida con un protocolo. Pero haberme hecho entender. Lo repito. En el caso del PSK31, al PSK31 le añade información a la señal. La señal no tiene información. El PSK31 modula la señal, le añade información. Es una modulación
Es una información que le añado a la señal y esa información que le añadí a la señal está añadida en el protocolo del PSK31, en el formato del PSK31. ¿Okay? Aquí lo repite la definición para protocolo, la pone de otra forma porque lo podemos ver también con el protocolo, el conjunto de reglas que controlan la codificación, el empaque, el intercambio y la decodificación de la data digital. En otras palabras, cómo va a funcionar esa data, ese sistema. Lo que establece el protocolo es cómo va a funcionar, cómo yo añado esa información a la señal. Especifica cómo cada paquete es construido y se intercambia, cómo los caracteres son usados, cómo son detectados y manejados los errores. En este punto se entra un poco más profundo en explicar lo que es el protocolo. ¿Okay? El método de modulación escogido es por conveniencia. Yo quiero modular en single sideband o en FM para el paquete, pero el RTTY lo puedo hacer como FSK o lo puedo hacer como AFSK. Lo quiero hacer con audio o lo quiero hacer controlando el cambio de frecuencia. FSK es Frequency Shift Keying. Frequency Shift Keying, yo controlo cómo cambia la frecuencia. En el AFSK lo que controlo es cómo cambio la frecuencia de audio. Controlando la frecuencia de audio, veo cómo transmito el RTTY. En el caso del single sideband, yo puedo escoger enviarla en FM o puedo escoger enviarla en single sideband. Así que yo escojo la modulación dependiendo del tipo de protocolo que estoy utilizando. ¿Okay? Aquí entramos en un poquito más de definición. Frequency Shift Keying, FSK, es modulación por cambio de frecuencia. La señal de RTTY tiene dos tonos diferentes que cambian de una frecuencia a otra. Los tonos cambiantes son llamados mark y space, o la marca y el espacio. El space representa un 0, la marca o el mark representa un 1. Y como yo los combino, creo los caracteres. Y hay modos digitales basados en caracteres, como el RTTY. El RTTY usa el código Baudot, que representa, codifica cada carácter como una secuencia de 5 bits. ¿Okay? Un bit inicial, el start bit, una pausa entre caracteres que va a ser el stop bit, son usados para sincronizar la estación que transmite y la estación que recibe. Se escucha el RTTY y las estaciones se sincronizan, reciben la data. Si no estamos sincronizados, la data va a llegar incompleta. Si yo empiezo a transmitir en un momento y una estación me escucha y se conecta a escuchar mi transmisión, puede escuchar desde el momento en que se conecta a recibir mi señal, pero perdió todo el mensaje, todo lo anterior. Tendría que o pedir que se le repita o esperar a que se vuelva a transmitir la información. Así que se sincronizan, pero si no están sincronizados se puede perder data. ¿Okay? El código Baudot usa 5 bits para codificar la data. Eso es igual a 32 caracteres diferentes. Así que el código Baudot tiene 32 caracteres diferentes. Como saben, no es suficiente para el alfabeto en inglés, más números y puntuación. Los dos códigos especiales, Letters Effects, LTRS y FIGS, quiere decir letras y figuras, y son usados para cambiar entre dos juegos de caracteres. Por lo tanto, eso aumenta los caracteres disponibles a 62, y ahí ya tengo básicamente todo lo que necesito para poder construir lenguaje, para poder intercambiar el alfabeto, los números y caracteres adicionales. ¿Okay? Así que dependiendo cómo los combino, creo los caracteres.
En HF las velocidades más usadas para el RTTY son 60, 75 y 100 palabras por minuto, que corresponde a 45, 56 y 75 baud. El más común es que se utilicen los 45 baud. Muchas conversaciones en RTTY, en HF, son conducidos a 45 baud. Y el espacio más común entre las frecuencias de Mark y Space es de 170 Hz. Estos detalles casi siempre el software los pone automático. Usted dice que le va en el software de RTTY, en el software que esté usando, le dice que va a usar RTTY y él automáticamente se ajusta a esto. Pero se puede cambiar. El estándar es este que estamos discutiendo, 45 baud y una separación de 170 Hz entre el Mark y el Space. Tiene que emparejar la velocidad y el cambio para comunicarse con otras estaciones de RTTY. Porque es importante saber cuál es el común, porque si yo transmito a 75 baud, no me puedo comunicar con una estación que esté a 45 baud. Por eso es que hay costumbre de utilizar siempre la misma configuración, a menos que se pongan de acuerdo y utilicen las dos estaciones que quieran establecer comunicación. ¿Ok? Pero generalmente 45 y 170. Y el software ya viene básicamente establecido. MFSK, Multiple Frequency Shift Key. Esto es otro tipo de modulación. Esto es un protocolo que crea una modulación que convierte lo que usted escribe, lo convierte en información. Lo que usted escribe es información. Esa información se convierte en un protocolo que es el MFSK, y se utiliza para transmitir. MFSK 16 tiene 16 tonos separados, 16 sonidos. Cuando usted los combina, pues crea los caracteres. Todos los tonos tienen 15.625 Hz de separación. Separación entre tono y tono, según se van creando los caracteres, es de 15.625 Hz. Resiste este sistema de MFSK, el fading, el que sube y baje la señal de golpe. El protocolo lo entiende y no tiene problemas con decodificar y codificar. ¿Ok? Trabaja mejor la distorsión, se evita distorsión, se evita el fading. Él lo resiste a todo este tipo de cosas. Se puede utilizar en condiciones bastante malas de transmisión y funciona mejor que el FSK. Domino X, que es un modo digital, y Olivia son variaciones del MFSK, y por si no lo sabe, Olivia es el que utiliza el sistema de comunicaciones militares. Los radioaficionados lo estamos utilizando también. Claro, nosotros lo utilizamos hace mucho más tiempo, pero no es un método muy común. El modo digital Olivia se ha vuelto más común y los militares lo utilizan mucho. El MT63, que usa MT, el MT quiere decir multitono, la señal compuesta por 64 tonos. En este caso, en vez de 16, son 64 tonos para crear los caracteres. Se usan técnicas avanzadas de DSP, de procesamiento de señal digital, para evitar problemas de interferencia, así que este también resiste bastante bien los ruidos de la atmósfera, los ruidos de interferencia y el fading, el que la señal aparezca y desaparezca. Suena como un órgano, y cuando me refiero a un órgano, el de música, pues tiene unos sonidos bastante extraños, pero mi recomendación es que cuando usted lo esté haciendo, quítale la parte de que usted lo escuche y que simplemente se transmita a través del radio y que el otro lado lo recoja, pero sí se escuchan bastante extraños. Y en el internet hay diferentes lugares donde muestran cómo se escuchan todos estos tonos. Modos digitales basados en packet. Cambiamos un poquito de tema. Seguimos hablando de modos digitales, pero los que se basan en packet. Cuando hablamos de packet, se refiere a la transmisión de data en grupos estructurados, en paquetes,
¿ok? En el packet tenemos el header o el encabezamiento. Y básicamente el encabezamiento está al principio, es como una carta, tiene una estructura, pues el encabezamiento está al tope de la carta, a la parte de arriba cuando comienza a enviarse esto. Y el paquete, el encabezamiento, el header contienes en la sincronización de los patrones para el receptor. Le dice al receptor, vas a recibirlo de esta forma. Tiene también cómo se va a controlar, cómo se enruta y cómo se maneja esa información. Porque en el packet la información no necesariamente es para usted, la información es para otro tipo, podría ser para otra estación y usted lo recibe y lo retransmite. Así que va a depender de, de cómo esté conectado todo el sistema, pero la idea es, si la data va a este lugar, no es para usted, no le hace falta que lo tenga, pero el sistema le dice para quién es la data. El sistema de packet en el encabezamiento detecta errores y puede corregir la información. Muchas veces la pide por segunda vez porque falta data, dependiendo del sistema de packet, puede corregir esa información. La data es la información para ser intercambiada. A menudo se comprime para hacerla más eficiente, se hace más pequeña. La data puede encapsular otro protocolo de packet. La información puede contener más información de otro sistema. El trailer es un control adicional o información de estatus y data usado para detectar errores. El más común error de detección es una verificación redundante de ciclo, lo que se conoce en inglés como un CRC. Si yo le envío a usted un paquete por internet, que el internet funciona en funciona en paquetes. Si yo le envío a usted un archivo de mi foto, pues mi foto tiene un tamaño. Pues cuando yo envío esa foto por internet, por un mensaje, por un correo electrónico, le dice a la persona del lado de allá, ese encabezamiento dice, esa foto pesa tanto. Si no llega completo, el sistema lo puede detectar. Pues funciona de esa misma forma. La foto pesa tanto, la enviaron desde esta dirección, la envió fulano de tal, desde tal dirección. Pues si del otro lado no está completa, cuando yo la envío, la persona que la está descargando no la descarga completa, no la descarga correctamente porque llegó incompleto, puede pedir de nuevo el archivo. No sé si algunos de ustedes utilizaron el internet cuando comenzó en Puerto Rico o cuando más bien se hizo popular, que teníamos las llamadas por teléfono para conectarnos a internet y cuando queríamos ver una foto, la foto bajaba poco a poco. Así funciona el Slow Cam TV, la foto va bajando línea por línea, pero en el caso de las fotos por paquete, pues van bajando poco a poco. Claro, con el aumento de velocidad, básicamente ahora baja completo la data de un golpe, pero en aquel pasado, tú veías que la foto, cuando te conectabas a una página de internet, la foto iba bajando poco a poco. Pues iban llegando paquetes de información hasta completar la foto por tener la foto completa, donde entonces podíamos ver la imagen de qué era lo que estaban enviándolo. ¿Okay? Y ese método de verificar que haya llegado completo, de que la foto no se quede incompleta, se llama CRC, verificación redundante de ciclo. Y se basa en un cálculo según los valores que lleva el paquete en el encabezamiento. ¿Okay? Corrección de error o Forward Error Correction, FEC. Corrección, una traducción que le dan es corrección de errores hacia adelante. Incluye información adicional redundante codificada con la data que está siendo transmitida. Yo transmito la data y en esa data le incluyo, mira, esto pesa tanto, se supone que llegue esto. Yo te estoy enviando esta data y se supone que llegue esto. Eso está en la información que va
en el encabezamiento y en el resto de la información, y a eso le llamamos Forward Error Correction. Yo te envío la data, cuando la recibes completa, todo perfecto. Cuando llegue incompleta, porque tú esperabas que yo te enviara, si yo te envío un mensaje y te digo, te van a llegar 5 nombres, pues te envío los 5, te envío el mensaje, te digo en el mensaje, te van a llegar 5 nombres, pero te llegan 3, eso es Forward Error Connection. Forward Error Correction, te estoy diciendo cuánto va a llegar, y si no llega, tú me vas a decir que está equivocado, así que lo corrijo y te lo envío de nuevo, enviándote de nuevo todos los nombres, y hasta que no lo recibes correcto, pueden pasar dos cosas: o se pierde o lo pides de vuelta y yo te lo reenvío. ¿Okay? La idea en el paquete es que no se pierda, es que, mira, me enviaste la información completa, me dijiste que me iba a enviar 5, me llegaron 3, envíame entonces lo que falta, o envíame todo el paquete de nuevo. ¿Okay? Y eso automáticamente lo está haciendo. El Automatic Repeat Request, o IRQ, pedido automático de repetición, el protocolo requiere que el paquete con error en la data sea retransmitido. Volvemos a lo mismo. Funciona de la misma forma. El paquete llegó a la data, no llegó, pues entonces se hace un pedido automático de repetición. Te pido de vuelta automáticamente, envíame la data, me llegó incompleta. ¿Ok? Se puede usar los mensajes ACK para que se recibió completo, o NAK, que es que se recibió un error. Hay un error y básicamente cuando ocurre un NAK, si el protocolo tiene Automatic Request Repeat, automáticamente le dice al sistema que lo está enviando, enviámoslo de nuevo que llegó incompleto. ¿Ok? Así como trabaja este tipo de cosas. El protocolo ARQ está diseñado para transferir la data entre dos estaciones. Una respuesta ACK o NAK en la estación que está enviando solo puede ser recibido de una estación recibiendo. Para poder utilizar ARQ y Forward Error Correction, usted se tienen que conectar dos estaciones, solamente dos estaciones, no una tercera. Dos estaciones. Esas estaciones se interconectan en frecuencia por el software y se transfiere la data. Cuando se transfiere la data correcta, aparece un ACK. ACK, correcto, se desconecta y la estación y la próxima estación vuelven y se conectan, dependiendo de cuánto va a durar esa transmisión o de qué se trata. Mientras están haciendo la transferencia de la data, pues están conectados y va a ocurrir ACK o NAK, dependiendo. ¿Okay? No puede entrar una segunda estación, una tercera estación, no puede entrar a interrumpirlos. En modo ARQ solamente son dos estaciones, no puede haber nadie más. ¿Ok? Pero usted puede poner el sistema a escuchar en modo de monitor o en modo MON. Y entonces usted puede escuchar la conversación del sistema ARQ y recibir la data, pero sin la retransmisión de los paquetes malos. Si usted se pone a monitorear y pone el sistema a monitorear, va a recibir la data, pero lo que esté mal no lo va a corregir el sistema. Así que puede que reciba datos incompletos y toda la información esté parcial o esté ilegible y de nada le sirva. ¿Ok? El modo de monitoreo permite determinar si una frecuencia está ocupada. Cuando hay una frecuencia ocupada, cuando usted esté monitoreando una frecuencia de packet, puede activar el modo monitor y saber si alguien está usando la frecuencia antes de usted ponerse a transmitir. El Factory y el Winmore son protocolos ARQ. Es el método preferido de transmisión de data en HF para el sistema de email de WinLink. Factory y Winmore básicamente son el protocolo que utiliza Winmore, el sistema de envío de correos electrónicos en HF. ¿Okay?
Transmisión y recepción de modos digitales. El RTTY en HF se transmite como una señal de Lower Sideband. Cuando usted vaya a usar el RTTY, si es que en algún momento lo va a hacer, el RTTY se hace en Lower Sideband. El JT65 y el JT9 se usan Upper Sideband. Y usted va a ver esos botones en el radio. El Upper Sideband y el Lower Sideband es seleccionado por conveniencia para cada modo. No es obligatorio. Si usted se pone de acuerdo con un amigo para que hagan RTTY, se pueden poner de acuerdo y hacerlo en Upper Sideband, pero solamente se van a escuchar ustedes. ¿Ok? Se van a entender entre ustedes porque todos los demás posiblemente estén en Lower Sideband, que es el uso y costumbre. Las señales digitales en la banda lateral equivocada no decodifican correctamente porque la relación entre tonos y data digital está invertida, está al revés. Conocen dónde tus bandas laterales están con respecto a la frecuencia desplegada y mantente en la banda. Esto es bien importante, el band plan. Yo me voy a los bordes de la banda, no lo haga. Asegúrese que usted está usando los modos, en este caso los digitales, en el espacio correcto para ellos, para que no tenga problemas, que otras personas le insulten, le digan cosas. Hay mucha data en el internet para leer con respecto a dónde, cómo, cuándo se hacen los modos digitales y el cómo es lo más importante y el dónde, en qué frecuencia. Y el cómo conecto mi radio a la computadora, cómo hago el modo digital, cómo funciona. Cada modo digital tiene su estilo. ¿Okay? La FCC define, como dijimos, el ancho de banda de las señales digitales en la misma forma que las otras señales. Según aumenta el symbol rate de una señal, aumenta su ancho de banda requerido para transmitir esa señal. El ancho de banda es proporcional al symbol rate. Al empacar más bits en un símbolo de velocidad binaria neta, pueden aumentar mientras se mantiene la misma velocidad de símbolo sin aumentar el ancho de banda. Esto es un término un poco más complejo. Yo puedo en el mismo espacio, si aumento la velocidad de transmisión en el mismo espacio, puedo poner más bits. ¿Ok? Pero generalmente lo que ocurre es que mientras más información pongo y más rápido la transmito, más espacio ocupo. ¿Okay? Y vamos a ver señales. Si usted compara, el PSK31 tiene un ancho de banda, el PSK63 es más ancho todavía, el PSK100, el PSK125, el PSK300, el PSK500 son cada vez más anchos. ¿Okay? El symbol rate, mientras más alto, más espacio ocupa. ¿Okay? Aquí están los diferentes anchos de banda en hercios, dependiendo del modo que estemos utilizando. Los ciclos de trabajo. Muchos transmisores de radioaficionados no están diseñados para operar a la potencia completa por mucho tiempo, por tiempo extendido. El RTTY y el PSK están cerca del 100% del ciclo de trabajo y puede durar tiempo extendido. Cuando usted hace una transmisión de RTTY, no sé si se fijó ahorita cuando lo puse a funcionar, okay. Me dicen que me están escuchando con interferencia. ¿Alguien más tiene ese problema? Ok, Raquel me dice que no. Ok. Ok, la mayoría me dice que me escuchan bien. Ok. Puede ser la conexión a internet. Ok. Voy a hacer el caso, regreso a la RTTY, voy a poner el sonido. Si usted se fija,
con respecto a esto del ciclo de trabajo, es importante porque, mire, cuando yo toco el TX del programa, voy a llamar CQ. Inmediatamente yo toco el botón de CQ. Envío la última letra y deja de transmitir. Tan pronto yo toco el botón de CQ, él empieza a transmitir y está transmitiendo data. Si usted se fija, ese sonido que aunque ahora es molestoso y a mí no tampoco me encanta, pero ese sonido tan pronto yo apreté el botón para que transmitiera, desde el momento en que apreté el botón hasta que envió, bueno, usted no lo está viendo, pero cuando, cuando transmite la última letra del texto, vamos a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Aquí, me pongo en pantalla completa. Me va a darle el brillo, a ver si va a darle el brillo. Se ve mejor. No, no se ve mejor. Ok. Vamos a desconectar el cable. Cuando hablamos del ciclo de trabajo, aquí. Bien, tan pronto yo aprieto del otro lado. Tan pronto yo aprieto aquí el botón de CQ. Tan pronto yo aprieto el botón de CQ. Empieza a transmitir. Cuando termina de transmitir, tan pronto transmitió la K, la última letra, dejó de transmitir, terminó de transmitir. Así que el sistema de RTTY, básicamente, igual que el PSK31, trabajan todo el tiempo que están funcionando, está transmitiendo. Eso se llama un ciclo de trabajo del 100% o de casi el 100%. Así que es fuerte para los equipos. ¿Alguien iba a decir algo? Escuché una voz de fondo. ¿No? Ok, pues eso provoca que el radio esté trabajando mientras esté transmitiendo, está el 100% transmitiendo. Cuando yo le hablo, cuando yo estoy hablando, la voz no produce un 100% porque mientras yo estoy hablando, yo hago silencios entre palabras, entre letras o entre frases, creo un espacio donde dejo de transmitir, por decirlo así, cuando estoy hablando, la transmisión de la voz cambia. Por lo tanto, el ciclo de trabajo es cambiante. Pero en el RTTY o en el PSK se mantiene básicamente todo el tiempo funcionando. Y eso hace que su radio esté trabajando todo el tiempo. Y por lo tanto, si usted usa mucho power, va a tener problemas porque está utilizando los equipos, está usando la transmisión, los transistores, mucho tiempo. Y eso puede crear calor excesivo en su equipo y por lo tanto que a la larga o a la corta se dañe. ¿Okay? Así que los modos de alto, de cerca del 100%, buscamos usar la cantidad más baja de potencia posible. Entonces, los modos ARQ casi siempre son menos del 100%, pero se mantiene alto. ¿Okay? Tenga cuidado con estos modos que también pueden dar problemas para su equipo.
Permítame aquí un segundo, que entonces me quedo aquí sin discutir. Reduce la potencia del transmisor. Evite utilizar estos modos con todo el power del radio. El radio transmite 100 watts, voy a usar los 100 watts. No. Si es posible, use menos de la mitad. La mitad como mucho. Si el radio transmite 100 watts, use 50. Si el radio el máximo es 50, use 25. Y créame que el PCK con 35 watts es más que suficiente. El RTTY de 40 a 45 watts es excelente. ¿Ok? Cuide los transistores de su radio, no son baratos. Créame que una reparación de un radio por transistores puede ser muy costosa. ¿Qué dudas, preguntas? Seguimos por acá entonces. O comentarios. Creo que alguien iba a hacer un comentario y yo seguía hablando. No se ve la presentación. Ok, denme un segundo. Si esto es. Gracias. ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a ver la presentación. Creo que regresó la presentación. Ok, hablaba de este punto. Aquí. Modos ARQ son menos del 100%, pero casi siempre son altos. Reduzca esa potencia a menos del 50%. Los transistores finales de los radios no son baratos. Cuídenlos. Ok. Y no tan solo con esto del cuánto power estoy transmitiendo, la pérdida en la antena, el ajuste de la antena es importante. Esos ajustes, una antena mal ajustada puede dañar su radio. Lo mismo, cuídalo. Ya hablamos del asunto de la potencia, del power, de cuánto power voy a transmitir, cuánto esfuerzo mi equipo, pero la calidad de la señal también es importante. Los niveles de audio en exceso pueden causar distorsión y splattering, que la señal se vaya, que la señal se extienda demasiado y ocupe demasiado ancho de banda, ¿ok? Si usted aumenta mucho el audio con el que está transmitiendo, es como cuando usted le grita al radio, crea una distorsión. Así que esa distorsión se puede expandir demasiado y eso no lo quiere la FCC, no lo queremos nadie, porque entonces ocupa usted demasiado espacio y no está compartiendo el espectro, las frecuencias que tenemos disponibles. En un waterfall, las líneas verticales a cada lado de la señal principal representan una emisión espuria. Ya mismo lo vamos a ver. La distorsión hace difícil copiar las señales. Las emisiones espurias causan interferencia. Si usted mantiene los niveles de audio transmitidos de data ajustados correctamente, no va a tener problemas de interferencia, no va a tener espurias, no va a tener splattering, no va a tener interferencia, no le va a crear interferencia a los demás que estén utilizando las frecuencias y por lo tanto usted va a estar todo chévere. ¿Ok? Importante. El ALC y los modos digitales. Cuando usted está en modos digitales, el control automático de nivel es usado para prevenir la entrada excesiva a la entrada de los amplificadores. Es para los amplificadores. En los modos digitales se recomienda que no haya ALC, que el ALC esté en 0. ¿Ok? Según se cambian los niveles de potencia, el ALC puede ocasionar algo de distorsión en la señal original. La distorsión causada por el ALC hace que la señal sea más difícil de decodificar y crea emisiones espurias. Distorsión suave causada por el ALC es mucho más aceptable en los modos de voz que en los modos digitales. Si usted está usando modos digitales, usted va a tener en su radio, los radios tienen un metro de ALC. Te pone el radio en el metro de ALC para que le mida el ALC. Busque que el ALC esté al mínimo.
Cuando me refiero al mínimo, cero. Lo ideal es cero, ALC, que no haya ALC. Pero en ocasiones es difícil ajustarlo, así que haya lo menos posible de ALC, porque si no va a haber distorsión en la señal que usted está enviando. ¿Okay? No tan solo en la señal, el audio que usted está enviando, ese sonido que escuchó, sea del modo digital que sea, si usted tiene ALC se va a escuchar raro y no va a poder ser posible decodificar lo que usted está enviando. ¿Okay? El ALC no se debe activar durante las transmisiones digitales. Básicamente, eso es lo que estamos hablando con respecto a la ALC. El procedimiento de la operación digital, cómo operar en modos digitales. Para evitar interferencia, el operador de control tiene que escuchar el audio recibido y velar el waterfall antes de transmitir. Ahorita vamos a ver lo que es el waterfall. No es suficiente ver una luz de bici que diga ocupado si está usando un modem, un sistema que se lo mencione. Usted debe estar pendiente. Si una de las mejores prácticas de la radioafición es escuchar y escuchar y escuchar. Antes de transmitir, escucha y sigue escuchando. ¿Okay? Hay que estar pendiente. ¿Okay? ¿Qué es un gateway o un mailbox? Son enlaces no manejados y estaciones buzones monitorean pasivamente una frecuencia fija mientras una estación trata de conectarse a ellos. Ellos responden sin requerir un operador de control humano. La FCC los clasifica como estaciones digitales automáticamente controladas. ¿Qué hace un gateway o un mailbox station? Gateway, recuerden que hay dos tipos de gateway. Está que funciona solo, pero que básicamente conecta un gateway, lo podemos ver como una interfase que conecta el radio con la computadora, o lo podemos ver como este tipo de información en los modos digitales que entra data, la almacena y en algún momento alguien la va a recoger o la almacena y en otro momento la pasa. Va a depender del tipo de gateway que estemos usando. ¿Okay? En este caso, el gateway recibe la data, la almacena y en otro momento la va a pasar. Lo mismo para un mailbox station. En el caso de WinWord, de WinLink, el sistema de WinLink, muchas veces, si yo me conecto a una estación de WinLink, a un gateway de WinLink, yo le doy la data al gateway de WinLink y ese gateway se encarga de pasar la información por internet regular o pasarlo a otra estación que se conecte en otro momento para seguir pasando la data. ¿Okay? Generalmente los gateways están conectados en el momento con internet, pero no necesariamente están conectados todo el tiempo. ¿Okay? Se conectan por momentos. ¿Okay? Las estaciones controladas automáticamente solo son permitidas para usar RTTY y modos de data en la banda de 1.5 en la banda de 1.25 metros. ¿Okay? En este caso, estas son las de mensajería, no en el modo WinLink o WinMore directamente. Hay diferentes tipos de modos automáticos. ¿Okay? Tenemos que ir separando los diferentes modos. Aquí habla de las que son en la banda de 1.25 metros. Si usted se acuerda, hay un segmento pequeño al principio de la banda de 1.25 metros, la de 220 MHz, como le llaman, o de 220, o la 222, como también le llama. Al principio hay un espacio bien pequeño para esto en particular. Usan RTTY, reciben el mensaje, lo almacenan y lo pasan en algún otro momento. Pero WinMore también funciona de esa forma. Pero WinMore no siempre es de esta forma. Siempre que sea todo el tiempo, 24/7, una estación controlada automáticamente, la vamos a encontrar en los 222 MHz, y lo que hace es que pasa la data de esta forma. ¿Ok? En el caso de este modo, que es RTTY, si es WinMore, lo vamos a ver en diferentes bandas de HF, funcionando de una forma parecida. ¿Okay? Por eso es que hablé de WinMore y ahora cambio el tema, porque
Cambio el tema, pero no muy lejos. ¿Okay? Una estación operando bajo las reglas de la FCC debe estar operando bajo el control local o control remoto todo el tiempo. Siempre hay un operador de control, eso lo estudiamos en Technician. Siempre tiene que haber un operador de control. Las estaciones controladas automáticas no pueden comenzar un contacto. O sea, si yo quiero hablar con una estación de estas, de 1.25 metros, en la banda de 1.25 metros, yo le envío un mensaje con un control local o con un control remoto. Como ella, una vez ella recibe mi información, por ejemplo, y la almacena, la persona que quiere esa información tiene que conectarse e iniciar el contacto para poder recibir la data. Esa estación no se va a conectar a, por ejemplo, yo le envío un mensaje, usando a Carmen que está aquí, yo le envío un mensaje a Carmen, lo envío, lo almacena esa estación controlada automáticamente, pero no lo va a pasar para adelante hasta que o yo me conecto o Carmen se conecte y le inicie el contacto con esa estación. Esa estación no me va a buscar a mí para pasarme el mensaje o va a buscar a Carmen para pasar el mensaje. A ver, ¿qué te mensaje para Carmen? Yo la voy a buscar, voy a ir a entregárselo. No, esa se queda ahí hasta que se vaya a buscar el mensaje. Que alguien maneje el contacto. Tiene que haber un control, un operador de control para poder hacer el contacto de este tipo. ¿Ok? Una estación, ajá, controlada, ya esto lo discutí. Aquí están las frecuencias de las diferentes, donde funcionan estos tipos de servicios, de estaciones controladas automáticamente. ¿Ok? Ahí hay diferentes frecuencias, dependiendo del tipo de protocolo que se esté usando, se conecta uno automáticamente, pero la mayoría de ellas funcionan en los 1.25 metros, lo más común, es un segmento exclusivo ahí arriba. Aquí está el método de cómo se hace el contacto. No voy a entrar en él, lo pongo como forma para que usted lo conozca en el caso de que usted lo vaya a hacer. La visualización de los contactos digitales, voy a ir aquí al dibujo. Voy al dibujo porque estos son los diferentes modos digitales de los más comunes y cómo se ven en un waterfall. Esto es lo que llaman una cascada digital. Los programas de modos digitales tienen un waterfall, una cascada. El modo digital lo vemos cayendo, como se ven estos, dependiendo del modo digital, tiene un ancho de banda. Ven que no todos tienen el mismo ancho, pues va a depender de ese protocolo que va a tener un symbol rate, que va a tener un ancho de banda. ¿Ok? Y esto es un waterfall y ahí los vemos cayendo. Es diferente. Mire por aquí el ejemplo que a mí me gusta hacer. Mire el RTTY. Empieza aquí, termina aquí. De punto a punto. Ese es el RTTY, el packet. Miren, una transmisión de packet. Miren cómo se ve. Esto es un paquete. El espacio entre medio. Aquí hay otro paquete. Y se da un espacio entre paquetes. Y si se fija, hay aquí hay otro espacio. Miren aquí otro paquete. Miren, un paquete completo. Claro, yo no tengo buen pulso, pero los paquetes de data los vemos en pedazos, paquetes. El Whisper, una transmisión de Whisper, de JT9, de código Morse, RTTY, Feldhell, Packet, Dominox y los diferentes modos digitales. Claro, para esto necesita tener el software que le permita decodificar cada modo digital. ¿Okay? El waterfall o la cascada va a mostrar si hay o no hay señales.
con una serie de líneas en la pantalla del monitor. Cada una representa una búsqueda en un rango de frecuencia. También la fuerza de la señal se representa con el brillo o el color de la línea de cada frecuencia en la pantalla. La pantalla da la impresión de cascada porque la data fluye hacia abajo como si estuviéramos buscando. ¿Okay? Y eso es el waterfall. ¿Ya? Todas las reglas de la FCC acerca de mensajes de tercera persona aplican igual a las transmisiones digitales. Siempre tiene que haber un operador de control. Si la persona no tiene licencia, no puede operar sola, tiene que operar acompañada de una persona que tenga licencia. Los mensajes se tienen que enviar, se pueden enviar a los países que permitan comunicaciones de tercera persona. Dentro de los Estados Unidos no hay ningún problema, se pueden enviar. ¿Ok? Esto incluye la información en el email, imágenes digitales o páginas web transmitidas vía el servicio de radio aficionado. Usted puede pasar con toda la información, pero tiene que cumplir con las reglas de qué está pasando. Mensajes comerciales como anuncios o contenido perteneciente a negocios no debe ser transmitido vía el servicio de radio aficionado. Cuando tenemos señales interfiriendo, pues un síntoma, algo que pudiera pasar cuando tenemos interferencia, pueden ser fallos al conectarse. Tratar frecuentemente o retrasos de transmisión durante la transmisión de data. El progreso lento y con errores. Me conecté, pero pasa lenta la información. Eso pudiera ser por interferencia. Conexiones que se terminan. Me conecté, pero no duró el tiempo que debió haber, que yo sospechaba que iba a durar, o se desconecta. ¿Ok? Las retransmisiones pueden exceder el número de límites establecidos. Usted puede decir, el protocolo puede decir que se va a conectar 5 veces para tratar de mandar el mensaje. Y puede que con la interferencia llegue a los 5 minutos, a las 5 veces y el mensaje no pase y tenga que volver a empezar a mandar el mensaje de nuevo. Pues esos son síntomas de que hay interferencia, algún problema está pasando. ¿Okay? Recuerda, la interferencia puede ser accidental o la otra estación puede que no esté escuchando tu señal. Usa una frecuencia diferente. Si usted puede, dependiendo del protocolo, del modo que estemos usando, ajusta un poquito arriba, un poquito abajo, para evitar la interferencia. Apunta a las antenas direccionales. Cambie si está usando antenas direccionales, cambia sobre dónde está apuntando esa antena. Eso también es importante. ¿Okay? Aquí llegamos ya al capítulo 7, las antenas. Faltan 15 minutos, voy a comenzar con él y seguimos hablando. Vamos a hablar de antenas, un poquito de antenas. Capítulo 7. Básico sobre antenas. Vamos a hablar de definiciones. Conceptos básicos de las antenas. Los elementos. Los elementos es la porción conductora de una antena que radia o recibe la señal. Cuando hablamos de polarización, es la orientación del campo eléctrico radiado por la antena. Recuerden que la polarización de la antena, si la antena está en horizontal o está en vertical, va a ser con respecto al campo eléctrico, la parte eléctrica de la señal. Impedancia en el punto de alimentación. ¿Qué impedancia tenemos en el donde conectamos el feed line, donde conectamos el coaxial, que es el más usado? ¿Qué impedancia hay ahí? La relación entre el voltaje de radiofrecuencia y la corriente en el punto de alimentación de una antena. ¿Cuánto voltaje y cuánta corriente está llegando al punto donde conecto la antena? Ahí mido la impedancia. ¿Okay? Resonante, cuando hablamos de algo resonante, es cuando la impedancia en el punto de alimentación, en el caso de las antenas, en el punto de alimentación es completamente resistivo y no reactivo. Básicamente no tengo ni capacitancia ni inductancia y la señal pasa directamente a la antena y no se pierde nada. Cuando tengo algo resonante, básicamente la señal entra directamente en la antena. Un patrón de radiación es una gráfica de la fuerza de la señal en cada dirección
o en el ángulo vertical. Eso es un patrón de radiación y los vamos a ver, todos estos detalles los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Okay? El patrón azimutal muestra la fuerza de la señal en la dirección horizontal. El patrón de elevación muestra la fuerza de la señal en la dirección vertical. El azimutal, si usted lo ve desde arriba, es básicamente hacia dónde apunta, este, oeste, norte o vuelta redonda, por ponerlo así. El de elevación es hacia cuánto se levanta o cuánto no se levanta, cuánto se va en depresión. Hacia arriba elevación, hacia abajo depresión, dependiendo de los patrones de la antena. Todo esto tiene que ver con las antenas. Los lóbulos. Los lóbulos son regiones en el patrón de radiación donde la antena radia la señal. Los nulos es el punto donde la radiación de la antena está al mínimo entre los lóbulos. Nulos, no hay señal básicamente. Los lóbulos son la señal, los nulos es donde no hay señal, y lo vamos a ver ya ahorita. Cuando hablamos de algo isotrópico, cuando hablamos en relación a señales de antena o antena, es una antena que radia igual igual a todos lados. Mírenlo así. Una antena isotrópica es una antena que envía la misma señal a todos lados. A todos lados la misma señal, irradia igual, envía la misma señal a todos lados. Es una antena de referencia. Las antenas isotrópicas no existen. ¿Okay? Porque las antenas no envían la señal igual en todas las direcciones. Las antenas en el mundo real cambian su patrón de radiación con respecto a ese mundo real, a lo que tienen alrededor. Pero en el mundo del diseño, una antena es perfecta. ¿Okay? La uso de referencia, la comparo con otras cosas. Sigo hablando de definiciones. Omnidireccional en el punto de las antenas, una antena que radia la señal con la misma fuerza en cada dirección horizontal. Yo tengo una antena. Si es una antena vertical, que es lo más común, la señal sale omnidireccional, sale hacia todos lados. No igual, pero sale hacia todos lados a la vez. Si fuera una antena horizontal, hacia todos lados sale señal. Eso es una señal omnidireccional hacia todos lados. No la misma señal. No estamos hablando de una señal isotrópica que es igual, pero la señal va a salir por todos lados. ¿Okay? Cuando hablamos de una antena direccional, es una antena que radia la señal de preferencia en una dirección, en una o más direcciones, porque puede ser direccional, por ejemplo, la apunto hacia el frente, pero también la puede tener hacia el frente y con una elevación. ¿Okay? Pero direccionales, pues, generalmente hacia donde apuntan, hacia un punto. La ganancia, en el caso de las antenas, es la concentración de la señal transmitida hacia o recibida en una dirección específica. Cuando yo apunto una antena direccional a X lugar, voy a tener una ganancia hacia ese lugar. ¿Cuánta ganancia tengo? Pues va a depender del tipo de antena, pero cuánto gano de señal apuntando a un solo lugar en específico. Lo que llamamos relación de adelante hacia atrás en español, que yo prefiero el término en inglés, front to back ratio, es la relación de la señal desde el frente hacia atrás, desde el frente de la antena hacia atrás, cuánto gano o cuánto pierdo, cuánta ganancia tiene una antena en el front to back, desde el frente hacia atrás, generalmente antenas direccionales. Si yo estoy apuntando la antena direccional, yo quiero saber, yo tengo una ganancia hacia adelante, que también lo vemos ahí, lo vamos a ver. Tengo una ganancia hacia donde yo apunto, pero yo quiero saber cuánto pierdo enviando la señal hacia el otro lado. Apunto a un lado, pero hacia el otro lado, del frente hacia atrás, ¿cuánto pierdo? Porque mientras más pierdo hacia atrás, menos tengo hacia el frente. ¿Ok?
La relación de adelante hacia el lado, desde el frente de la antena, en las antenas direccionales, desde el frente de la antena hacia los lados. ¿Cuánta ganancia tengo? Desde el frente de la antena hacia el lado. Si estoy apuntando la antena, pues la estoy apuntando a este lugar, pero ¿cuánta ganancia tengo? Una ganancia hacia donde apunto y cuánto pierdo o cuánto gano hacia el lado. Y el front to back, el front to back es cuánto gano o pierdo hacia atrás. El front to side hacia los lados. Y todo eso se debe saber para determinar si la antena me sirve o no me sirve. ¿Okay? La relación de ganancia. ¿Cuánta ganancia tiene esa antena? En decibeles. Generalmente se mide en decibeles, en dB o en dBd, pero también hay gente que lo publica la ganancia en dBi, que son decibeles isotrópicos. Cuando hablamos de dBi y de dBd, dBd son decibeles de ganancia con respecto a un dipolo, dBd, ganancia en decibeles con respecto a un dipolo. Y dBi es ganancia en decibeles con respecto a una antena isotrópica, dBi, isotrópico. Ganancia isotrópica, ganancia contra un dipolo. Yo prefiero la ganancia dBd, pero la mayoría de los manufactureros lo ponen en dBi. Y eso es sencillo. Para determinar en dBi, si se lo dan en dBd, réstele 2.3 decibeles para que le dé en dBi. Y así puedo hacer la comparación real de unas antenas. ¿Okay? dBd versus dBi, la ganancia de la antena es especificada en decibeles con respecto a una antena de referencia identificada. Generalmente yo llamo dBd porque es contra un dipolo. La ganancia con respecto a una antena isotrópica se llama dBi. Con respecto a un dipolo, dBd. Para convertir de dBd a dBi, de dBd a dBi, añada, suma 2.15, lo dije al revés, míralo aquí. De dBd a dBi, sume 2.15. De dBi a dBd, reste 2.15. Yo prefiero la medida en dBd contra un dipolo, porque la antena isotrópica no existe. Así que a mí me gusta data con respecto a algo que sí exista. Y un dipolo yo lo puedo diseñar y los dipolos no tienen ganancia. ¿Qué me queda aquí? Dipolo ground plane.